Buenos días. Me llamo Ana Zamacona y voy a moderar esta sesión 3 de localización en contextos de conflicto dentro de la jornada 30 años del genocidio de Ruanda. Hemos aprendido algo, avances en calidad y en la rendición de cuentas en la acción humanitaria. Entonces, bueno, por introducir un poco el tema de la sesión, la localización surge como concepto, tal y como lo abordamos hoy en día, a raíz del Grand Bargain, o Agenda para la Humanidad, que es un acuerdo para reformar toda la prestación de la ayuda humanitaria y que se alcanzó en la Cumbre Humanitaria Mundial en mayo de 2016 en Estambul por parte de gobiernos y de agencias de ayuda humanitaria. Para 2020 solo se habían producido avances parciales y hubo una revisión en 2021 que dio lugar al lanzamiento del Grand Bargain 2.0 hasta 2023 y ya a mediados de 2023 los 66 firmantes, Estados miembros, ONGs, agencias de Naciones Unidas y movimientos de la Cruz Roja y otras organizaciones intergubernamentales aprobaron el periodo 2023-2026. Entonces, anclados en esos compromisos originales del acuerdo, se centran los esfuerzos en la calidad de la financiación, la participación de las poblaciones afectadas y el enfoque nexo, principalmente, y como no la localización, que es lo que vamos a tratar en la sesión de ahora. Como os he comentado, me llamo Ana, soy consultora en acción humanitaria y género y colaboro con el IECA y además agradecer al IECA, a EFIT y a la Casa Encendida la organización de estas jornadas. Y yo os presento a los ponentes: Cristian Freres, experto senior de la Oficina de Acción Humanitaria de la EFIT; Alejandro Pozo, investigador senior de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras España; y conectada online, Gloria Miranda, investigadora del IECA y técnica de investigación y formación en el IECA, con 23 años de experiencia en trabajo humanitario y en organizaciones locales, en Colombia y en Latinoamérica. Vamos a empezar a entrar un poco en el debate de la localización y como dice bien el título de la sesión y de la jornada, hemos aprendido algo. Entonces sí que me gustaría lanzar una primera pregunta que nos dé paso a introducir el tema: ¿qué objetivo real se está alcanzando en la práctica? Y si realmente se están dando más poder de decisión a organizaciones locales en los contextos humanitarios. Gracias, Ana, y gracias a IECA por invitarme a esta mesa. Yo creo que no es una pregunta que se puede responder fácilmente. Los datos, lamentablemente, ahora que disponemos son más bien cuantitativos, es decir, el porcentaje que cada donante puede canalizar a organizaciones locales, sea directamente o indirectamente, pero eso no te da una idea más cualitativo de cómo eso está cambiando un poco la relación de poder, ¿no?, entre los actores, que es un poco tema que también surgió en la mesa anterior. Luego, si quieres, pues puedo entrar en cómo trabajamos el tema desde la Oficina de Acción Humanitaria. Sí, o sea, pero un poco para dejar a Alejandro y Gloria que hablen un poquito también. También ellos un poco y luego retomamos. Perfecto. Gloria, ¿quieres entrar? Claro que sí, Ana, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí desde la pantalla. En la práctica ha habido avances, yo creería. Actualmente en Colombia, por ejemplo, el Sistema de Naciones Unidas está aplicando la iniciativa insignia o Flagship Initiative, que tiene como uno de sus presupuestos efectivamente la localización. Hace 4 o 5 años, después de la Cumbre Humanitaria Mundial, que empezamos a hablar de localización en Colombia, la mayoría de las organizaciones locales no entendían el concepto, no lograban asociarlo con su significado en inglés,
Y también pudo darse de lo mismo con organizaciones en otros países de la región y en Venezuela, por ejemplo. En ese momento, entonces, en Colombia, al menos es un tema que está puesto sobre la mesa. Aunque muchas organizaciones hablan de la localización, ya se refieren a ella como la famosa localización, y eso le da como un sentido de uno de estos nuevos conceptos que nos son impuestos. Y si esto significa que se le está dando más poder de decisión a las organizaciones locales, yo creería que se está abriendo la puerta, pero claramente falta mucho camino por avanzar, por introducir. Adelante. Y bueno, por mi lado, muchas gracias por invitar a Médicos Sin Fronteras a esta sesión. Yo lo que hablaré ahora y después estará muy acotado a eso que hace Médicos Sin Fronteras, es decir, el tipo de acción humanitaria que hace Médicos Sin Fronteras y en zonas de contexto armado, digámoslo así, agudo, ¿no? En la zona de terreno. Fuera de ahí tenemos poco que decir, si está funcionando o si no. O sea, nosotros necesitamos sí o sí trabajar con partners locales, con trabajadores nacionales, porque es la única manera de saber cuáles son las relaciones de poder del lugar para intentar entender algo. De hecho, es que sin trabajadores o sin contrapartes locales no podríamos hacer lo que hacemos directamente. No es que sea una decisión, es una obligación y no necesariamente por temas morales o de fomentar las capacidades locales, sino es que si no, no podemos hacer el trabajo. Es totalmente pragmático. Dicho esto, menos a mí, porque como MSF no tenemos un posicionamiento tampoco sobre este asunto más allá de lo que contaré después, sí que me da la impresión de que el debate es más teórico que práctico en cuanto cuando se miran los números, pues los números no hacen justicia a las narrativas que hay en cuanto a la localización. Es decir, si hablamos de financiación, que es básicamente el grueso de la agenda, pues que no sé si estamos en un 1%, es algo muy ridículo. ¿Cómo mirar la efectividad? Hace unos años, no recuerdo en qué año exactamente, pero recuerdo que en Yemen hubo un momento en el que habían 125 organizaciones internacionales trabajando. De esas 125 organizaciones internacionales, solamente 4 tenían presencia fuera de la capital. Y el argumento que se utilizaba mayormente para justificar que no estuvieran presentes fuera de la capital era que trabajaban a través de grupos locales. En un lugar donde trabajar con grupos locales presentaba retos mayúsculos. Entonces, luego me gustaría poder profundizar en esos retos mayúsculos. La pregunta es esto un indicador de éxito de la localización? A mí me parece que no. Perfecto. ¿Quieres, Cristian, hablar un poco del caso específico, bueno, de los conocimientos quería un poco, a raíz de lo que acaba de decir Alejandro, que yo creo que es una reflexión muy importante. Algo salió en la mesa anterior de cómo organizaciones del norte global, que decía una de las ponentes, trasladan los riesgos a organizaciones locales, muy claro en el caso de Yemen, pero también en muchos otros, incluso en casos que no son tan de conflictos tan acuciantes como Yemen. Lo estamos viendo, por ejemplo, en nuestro apoyo a ONGs en países del Sahel, donde las ONGs básicamente tienen su personal en la capital y trabajan a través de ONGs que están en las zonas más críticas del país y a veces ni siquiera tienen la posibilidad de visitarles. O sea que no porque no quieren, o sea, eso también hay que remarcarlo, sino por imposibilidad de acceso. Pero lo cierto es que, yo creo que lo ha dicho muy bien Alejandro, en muchos de esos casos, sin estas organizaciones locales, la acción humanitaria prácticamente no existiría. Incluso en algunas crisis prolongadas se puede decir lo mismo. Y desde luego, digamos,
son críticos. Ahora, no sé si, digamos, había una pregunta si es viable El modelo, ¿no? el De modelo. localización. Yo creo que la pregunta es más bien cuáles son los factores que dificultan, ¿no?, la localización. Hay varios. En la mesa anterior también surgió un debate sobre uno de esos factores, que es el tema del acceso a recursos económicos de otro tipo, de formación, capacitación. Creo que es un factor clave. Y luego que permitamos un poco esta traslación del riesgo a esos actores sin darles voz adecuado. Digamos, una cosa es, digamos, que hagan el trabajo, pero otra cosa también es que tengan realmente la voz sobre cómo se trabaja, y eso realmente no estamos llegando a eso, me parece, como sistema humanitario, ¿no? Gloria, desde tu experiencia también en contextos de conflicto prolongado en Colombia y en Latinoamérica, ¿cuál es tu punto de vista sobre estos temas que acabamos de hablar, ¿no? del modelo de localización, si es viable en todos los contextos o no, y por qué está fallando o por qué no? Quiero mucho retomar lo que dijeron Cristian Alejandro, que dice Alejandro sobre la transferencia del riesgo en las zonas de conflicto. Entonces, y también sobre lo que dijo sobre el pragmatismo y utilitarismo. Entonces, las organizaciones locales terminan asumiendo los riesgos muchas veces en las zonas de conflicto, donde muchas organizaciones internacionales, digamos, tienen más restringido el acceso, o incluso cuando ingresan, pues cuentan con mejores protocolos y recursos para gestionar esos riesgos. Las organizaciones locales cuentan con el conocimiento del territorio, con el acceso a las comunidades, pueden enviar y recibir mensajes de forma más directa, incluso con los actores, que pueda generar una suerte de protección. Pero eso también las pone en tela de juicio frente a ser percibidas como que están asumiendo parte en el conflicto. Entonces, por un lado, la ventaja de estar en el territorio les permite acceder a las zonas de problemas de acceso por cuestiones de seguridad o con vulnerabilidades, pues, en ese sentido, pero por otro lado, eso que representa una ventaja también representa una ventaja porque son percibidos como menos neutrales que las organizaciones internacionales. Pero además hay otra cuestión que tiene que ver con algo que mencionó Cristian sobre la participación efectiva. Entonces, por ejemplo, y fue una conversación súper reciente, hace una semana, una organización local, estábamos hablando sobre identificación de necesidades humanitarias. Entonces, celebrando mucho que ahora las hacemos multiclúster, multisectoriales, con un montón de actores. Entonces, las organizaciones locales muy agradecidas de poder participar, porque también es una forma de aprender todas estas metodologías, pero decían, nos utilizan como encuestadores. Y el hombre decía, yo soy un profesional en agua, saneamiento y higiene, pero yo lo que hago es hacer unas encuestas en las que yo no estoy teniendo ninguna participación en el diseño, en que yo no tengo ninguna... Hay cosas que yo sé que no tengo que preguntar porque yo las sé, yo sé qué tipo de agua hay en la comunidad, pero se me imponen las metodologías. Entiendo, decía este hombre, entiendo la necesidad de que esto se haga de una manera unificada, etcétera. Entonces, bueno, levantamos la información, pero luego no somos tenidos en cuenta a la hora del análisis de la información. Entonces, nos instrumentalizan solo para el levantamiento de los datos, pero no en el análisis, ahora mucho menos en la toma de decisiones. Pero al final, en el informe, sí aparece como con una gran participación de actores locales. Entonces, sí que se ha avanzado y sí que las nuevas formas de coordinación que hemos logrado, y estoy hablando también de la región, en términos de la participación y la inclusión de las organizaciones locales, es un avance. Quiero ser optimista, pero nos falta que esa participación sea más bidireccional, que haya tener 50 más a las organizaciones locales. Creo que eso sería. Gracias. ¿Queréis sobre este contribuir tema con algún tema más? Sí, sobre
si es válido en todo contexto. Nosotros como Médicos Sin Fronteras no tenemos un posicionamiento crítico per se, ¿no?, con lo que es la localización. Nos pasa lo mismo que con otros conceptos, por ejemplo el nexo. Es decir, nuestra crítica sería dar por válido un modelo en cualquier tipo de contexto, sin hacer distinción de en qué casos puede incluso ser contraproducente. Aquí la pregunta podría ser, ¿existen situaciones en las cuales la localización pueda ser contraproducente, pueda estar desaconsejada? Y me he puesto antes a escribir unos cuantos ejemplos de ideas que se me ocurrían y hay muchísimas. Hay muchísimas. Buena parte de lo que creo que no hacemos, vamos a decir, correctamente en el sector es, a la hora de explicar la guerra, no explicar lo sucia que es, lo difícil que es, no afrontar los retos de la localización, los retos a los que se enfrentan los grupos locales en una acción de guerra. Para nosotros los internacionales, cuando estamos en un lugar en conflicto armado, podemos sentir que a lo mejor nuestra integridad puede estar amenazada, que normalmente siempre es menos, porque si vemos que hay problemas, pues nos vamos. Pero todo aquello que da sentido en nuestras vidas suele estar protegido, pues, en nuestros lugares de origen. Para el personal nacional, para los grupos locales, ellos viven en un contexto en el cual pueden ser trabajadores humanitarios, pero son sí o sí parte de la comunidad local, parte de las dinámicas de conflicto armado. Para esa gente, todo lo que da sentido a sus vidas, desde su familia, su casa, su lugar, su pasado, todo puede encontrarse amenazado. Entonces, no hacer una distinción entre cuáles son la vulnerabilidad, la exposición al riesgo que presenta un grupo local en relación con la vulnerabilidad que presenta un grupo internacional, yo creo que es un error. Porque la guerra es sucia. No sé si quieres que ponga algunos ejemplos reales. Yo creo que eso sí que... En Siria, una de las preguntas que hacíamos cuando reclutábamos a cirujanos o personal médico para trabajar era: imagina que tienes un soldado de Al-Assad en la mesa de operaciones. ¿Qué harías? Una respuesta que aparecía con frecuencia era: lo mataría. Y tú decías, si eres médico. Dice, ya, pero es que odio yo a los soldados de Al-Assad, fíjate lo que ha pasado. Esto, digamos que eliminaba las posibilidades de que esa persona pudiera estar reclutada por MS, pero es algo que no debería sorprendernos. Funciona así. Pero vamos a suponer que realmente tenemos un médico que ya está reclutado y que le presenta esa situación. Es probable que ese médico no quiera atender a esa persona y puede tener sus motivos, diga lo que diga la ética médica, porque hablamos de que en estos casos se mezcla todo tipo de sensaciones, sentimientos, presiones. En el mejor de los casos, pongo mejor entre comillas, de que esa persona tenga muy integrada la ética médica y diga, sí, lo voy a hacer, puede suceder que su entorno no lo apruebe. Esta persona puede estar excluida, esta persona puede recibir amenazas de hacerlo. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser una persona local quien haga esto? Para nosotros es fácil decir, ya se encarga un cirujano internacional. ¿Para qué vas a exponer a esa persona a esa situación? Esa persona vive aquí, es distinta. En Libia nos sucedía que teníamos un médico que estaba constantemente dormido en el trabajo, siempre estaba cansado. A alguien se le ocurrió preguntarle por qué estaba tan cansado. Y ese médico respondió que porque no dormía, porque por la noche tenía que combatir en un grupo. De día era un trabajador de MS, de noche nosotros no lo sabíamos, nos enteramos de casualidad. Evidentemente luego tomamos también medidas, pero eso es lo que significa la guerra. Antes hablábamos de Ruanda. En Ruanda fueron ejecutados 250 trabajadores de MSF. 250. Algunas de esas personas fueron ejecutadas por compañeros de trabajo. Algunas de esas personas fueron delatadas por compañeros de trabajo. Y muchas otras no murieron porque compañeros de trabajo tuvieron la valentía de decir no, exponiéndose ellos mismos también. Pero es que la guerra es muy sucia, es muy, muy, muy sucia. Y además presenta una situación de vulnerabilidad extrema. ¿Cómo podemos darle o depositar la capacidad de decidir qué hacer con 2 millones de euros a una persona que vive, él y su familia, en un contexto de guerra?
esa persona que sea la responsable de reclutar nuevas personas. Reclutar quiere decir vives o tu familia o no vives, porque quizás no haya otra fuente de ingresos. Contratar servicios, pagar servicios. O sea, está bien decir, tú que eres local, que conoces, decídelo tú. Pero quizás no le estamos haciendo ningún favor a ese grupo local o demás. Hay veces que es necesario que quien decide sobre cosas tan delicadas como el dinero en un contexto de guerra sea alguien de fuera. Pero ya no que sea un internacional. A mí y a mucha gente nos ha pasado que digo, no, esto, mira, yo lo haría, pero es que en Barcelona no me dejan. Necesitas echar balones fuera. Yo de imaginarme, o sea, en un contexto de guerra, decir, no, es que, o sea, quizás no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero a nosotros lo que nos dicen, no me cargues a mí este marrón, no me hagas a mí. O sea, y si soy yo quien decide, que no exista la percepción de que depende de mí a quién se contrata o cómo se distribuye el dinero. Esto entre muchos otros ejemplos, pero por no utilizar más tiempo. Muy interesante. Cristian, ¿quieres...? Bueno, yo no tengo la experiencia que tiene Alejandro en ese tipo de contextos, pero yo creo que sí que hay situaciones quizás un poco contadas y desde luego en donde hay guerra, pues puede ser más claro. El problema es que la mayoría de nuestros contextos son crisis prolongadas donde quizás no es tan claro y no tan claro. Yo creo que MSF también tiene como unas normas internas de funcionamiento que no son tan comunes a otras organizaciones humanitarias. Y el ámbito también sanitario también yo creo que es muy, o sea, muy especial, ¿no? en muchos sentidos, pero me da la sensación que en otros contextos quizás es más difícil marcar esa línea donde que es, digamos, pero sí que yo creo que la pregunta para mí también es porque él hablaba más de personas, ¿no? Que puede ser personal de MSF mismo, pero cuando hablamos de organizaciones, muchas veces comunitarias, muchas veces informales, que no son, o sea, y que son las que responden muchas veces a distintas crisis, sean desastres naturales o conflictos locales, creo que digamos, la responsabilidad de la comunidad internacional es procurar no dejarles solos esas organizaciones. Y cuando están en peligro, porque yo creo que lo has señalado muy bien, que muchas veces están en peligro y nosotros no hacemos un gran favor a la causa humanitaria, dejándoles mantenerse en esa situación de riesgo. Pero yo creo que también hay como, digamos, o sea, en muchas situaciones, mencioné antes Sahel, digamos, no hay blanco y negro, digamos, en las tomas de decisiones, pero yo creo que es fundamental, lo dijo Gloria también, que cada vez más tengan la posibilidad de expresarse, de participar, porque estas decisiones no nos competen solo a nosotros, o sea, son decisiones que las propias organizaciones locales deberían tener una voz y deberíamos tener cauces para ello, ¿no? Puedo mencionar un poco el caso de Venezuela, que es un contexto que es un poco el foco de mi trabajo en la agencia. Nosotros hasta el año pasado no habíamos hecho un apoyo directo a una organización local, porque no teníamos nadie en Caracas y me parecía también irresponsable pues hacerlo a tan larga distancia.
Y ahora, digamos, como siguiente paso, lo que nos gustaría hacer es, a través de una plataforma de ONGs humanitarias venezolanas, ver la posibilidad, porque esta primera subvención fue a una entidad grande, entonces quisiera llegar a las pequeñas. Entonces estamos hablando con esta plataforma para cómo podemos apoyar a entidades más pequeñas a reforzar sus capacidades. Y a la propia plataforma también para reforzar su capacidad de incidencia en todo el sistema humanitario. Yo creo que hay, dentro de este mundo imperfecto y complicado, pues hay medidas pequeñas que se pueden tomar para avanzar. Perfecto. Gloria, no sé, de los ejemplos tan visuales, ¿no?, que ha comentado Alejandro, ¿no?, como digamos factores que dificultan, ¿no?, esa localización y esos riesgos que se trasladamos. Desde tu experiencia en contextos más diferentes, ¿no?, porque Alejandro ha mencionado Siria, ha mencionado también Ruanda, pero más en el contexto como Colombia u otros contextos en los que has trabajado en Latinoamérica. ¿Te resuenan esos ejemplos? O sea, ¿son también extrapolables o son similares a lo que tú has podido encontrar? Sí, me parece como ejemplo lo que plantea Alejandro absolutamente válido e interesante, pero sí quisiera retomar un poco no sé si es el marco teórico de lo que propone el Gran Pacto sobre Localización, porque una de las discusiones que hemos tenido aquí en Colombia, sobre todo, es si contratar personal local es localización o no. ¿Cierto? Entonces, he explicado en clave de las posiciones que uno como personal local asume en una situación de contexto. Pues, yo he trabajé en el ámbito humanitario en el gobierno colombiano de los últimos 20 años y soy ciudadana y voto, pues eso me pone en una posición política. Pero retomando el tema de la localización, contratar personal local no está en línea con la localización. Sí, asumimos la localización como el reforzamiento de las organizaciones locales en lugar de socavarlas. Y lo dice una persona local que trabaja en una organización internacional y que toda la vida ha trabajado en organizaciones internacionales, bueno, los últimos años al menos. Entonces, digamos que sí, lo que buscamos es no socavar a las organizaciones locales, no entra, no tiene mucho sentido el tema de la contratación de personal local en las organizaciones internacionales. No como localización, no porque no esté bien hecho. Claramente, contar con personal local dentro de las organizaciones internacionales también les puede dar una cercanía con las organizaciones locales. Pero eso no entraría en clave de localización, porque antes, al contrario, muchas veces lo que pasa es que con la llegada, mira, aquí en Colombia, por ejemplo, tuvimos 15 años de trabajo duro, o 16 para poner el 2016 como el centro de la conversación. 16 años de trabajo en atención al desplazamiento forzado interno, con muchos temas, por ejemplo, de múltiple afectación. Entonces, población desplazada, también afectada por eventos de origen natural, confinamiento, secuestro y todas las consecuencias asociadas al conflicto armado, y otras tantas a todo lo que tiene que ver con el cultivo, procesamiento y comercialización de la hoja de coca. Y en el 2016, cuando se establece la Cumbre Humanitaria Mundial, que también se firman los acuerdos de paz, esto tiene un bajón. Entonces, los recursos internacionales salen muchos, las organizaciones locales quedan con sus conocimientos, pero ocurren dos cosas. Uno, la crisis sociopolítica en Venezuela, que hace que se genere todo el movimiento migratorio. Y con eso lo que pasó fue que llegaron nuevas organizaciones internacionales, y muchas de las organizaciones internacionales que estaban en el territorio cambiaron su vocación de atención a población internamente desplazada a población migrante, y llegaron muchos recursos. Y lo que pasó fue que muchas organizaciones locales simplemente desaparecieron.
a pesar de que tenían experiencia, de que tenían formación, de que habían logrado posicionamiento incluso en algunos de los espacios de coordinación a nivel más subnacional, desaparecen porque las organizaciones internacionales llegan y reclutan a todo este personal, nos reclutan. Todo el fortalecimiento de capacidades dirigido hacia las organizaciones locales es un fortalecimiento que termina siendo individual, que termina siendo de las personas. Entonces, excepto quienes fueran como las cabezas de las organizaciones, quienes tienen en sus fundaciones una cuestión de apropiación personal, por decirlo de alguna manera, permanecen, pero su personal se va. Y se va por razones que son absolutamente comprensibles. O sea, yo prefiero ganarme un buen salario en una organización internacional, tener imagínate uno en un carro con placas diplomáticas y con radios que se comunican con una oficina de seguridad. Entonces, claro, entonces el reclutamiento del personal local, que tiene mucha justificación de lado y lado. O sea, yo entiendo que una organización internacional prefiera trabajar con personal local, por supuesto, y lo agradezco, pues con eso pago mi seguridad alimentaria, pero y también desde lo local, cómo uno termina también aspirando a tener este chaleco del sistema de Naciones Unidas o de una organización internacional elegante. Esto al final termina siendo contradictorio con el objetivo de la localización en tanto fortalecimiento de las organizaciones locales. Puede estar en vía de la parte del cambio del Grand Bargain en clave de fortalecimiento de la participación, porque claro, el personal local te acerca a las comunidades, te permite tener un mejor conocimiento del contexto local, pero no iría en clave de localización, porque en lugar de fortalecer a las organizaciones locales, entraría en detrimento. Insisto, me parece muy oportuno el ejemplo que plantea Alejandro con el personal médico, porque claro, ilustra en un extremo impresionante lo que es estar en lo local y en medio pues, de todas estas cosas que guardadas las proporciones aquí en Colombia hemos tenido pues un conflicto entre actores claramente definidos. Bueno, eso quería decir. Gracias. Reacciones. Yo sí que... Sí, sí, claro. Sí, también es verdad que en los ejemplos que he puesto me he referido más a esa figura del local como parte del personal. Pero también querría ir más allá, hablar de organizaciones locales. En Médicos Sin Fronteras es frecuente que trabajemos en las zonas, digámoslo así, rebeldes. No porque tengamos un sentimiento más cercano a los rebeldes, sino porque suele suceder que las zonas rebeldes esas son aquellas en las cuales el Ministerio de Salud está menos operativo o directamente no quiere trabajar. De acuerdo con ese principio de imparcialidad, de trabajar allí donde más se necesita, suele pasar que pues, trabajamos de una forma destacada en estos lugares. Hace 10, 12, 15 años no era tan frecuente que en esos lugares hubieran grupos designados como terroristas. Hoy, en la mayor parte de los lugares en los que trabajamos, existen grupos locales armados designados como terroristas. Nosotros en Médicos Sin Fronteras muchas veces hacemos cosas que son ilegales, porque, por ejemplo, tú no puedes hablar con un grupo terrorista, pero es que si no hablas con un grupo terrorista no puedes trabajar en esa zona. Y si no puedes trabajar en esa zona, hay un montón de personas, antes hablábamos de pequeñas bolsas, ahora hablamos de millones de personas, que no van a recibir ni la asistencia humanitaria del gobierno ni la de nadie. Entonces, digamos que podemos trabajar porque aunque lo que podamos hacer pueda ser ilegal, está tolerado políticamente. Esto a un grupo local en ningún caso se le va a permitir. Si un grupo local trabaja en estas zonas, o sea, no va a poder decirle al grupo armado que controla ese lugar: soy imparcial, neutral, yo me voy a centrar en las personas en función de las necesidades. Aunque lo piensen, esto no se puede hacer. No se puede hacer. Aquí tampoco podríamos hacerlo si estuviéramos en guerra. Es un sinsentido. No olvidemos, además, que los gobiernos, según muchas definiciones de conflicto armado, son parte en conflicto. Entonces, ¿cómo va a dejar un gobierno a un grupo local trabajar hacia el otro? Es que automáticamente lo va a criminalizar, lo va a asociar
al otro. Pero es que internamente, cada una de esas personas que forman parte del grupo local humanitario también van a estar significadas. O sea, nosotros a veces los internacionales no sabemos esto, no lo percibimos. Pero localmente la gente sabe qué etiquetas poner a qué personas y a qué grupos. En clave identitaria, en clave política, en clave de afiliaciones de todo tipo. Aquí lo que es muy importante es la percepción. Cómo esos potenciales personas, o esas personas que potencialmente van a recibir esos servicios, ven a ese proveedor de servicios. Si lo ven con unas gafas como que quien provee es gente que yo entiendo que está en el otro lado, yo no voy a ir a esos servicios. Ya no solamente porque lo perciba como amenazas, no voy a atender a esas amenazas. Entonces, lo que quiero decir es que en el mejor de los casos que haya un grupo local que sea capaz, y eso es muy difícil, de trabajar en parámetros de acción humanitaria en una zona controlada por grupos armados o no controlada por el gobierno, sabiendo que el gobierno también es parte del conflicto armado, va a ser muy difícil que al conjunto de la población, especialmente los más excluidos, que serán los que no están tan relacionados con el grupo armado, serán los que están menos relacionados, que probablemente verán a ese grupo local que ha tenido que acomodarse a ese grupo armado, al menos en clave identitaria, va a ser muy difícil que esa gente tan excluida pueda acceder a esos servicios. Es un tema es teórica. Quizá puede parecer que los ejemplos que estoy poniendo son la excepción y no la norma. En general, sí. La acción humanitaria cada vez menos se da en estos lugares de conflicto armado agudo, con mucha violencia. Para nosotros es la norma, hemos escogido trabajar allí. Es verdad que muchas otras organizaciones internacionales les gustaría trabajar en estos lugares y a veces no pueden, porque a lo mejor los donantes no están dispuestos a permitirles trabajar en esas zonas, porque esto es delicado en ese sentido. Pero quiero decir, quizá no es lo más representativo, pero lo que quería también decir es que debería ser lo más representativo. La acción humanitaria surge en su origen como una respuesta a estos contextos. En esos contextos tan difíciles es donde cobra su máxima relevancia. Y lo que, en nuestra opinión, deberían hacer las organizaciones humanitarias, cada uno hará lo que podrá, ¿no? Pero lo que hace falta en el sector es que las distintas organizaciones internacionales se preparen para trabajar en esas zonas tan difíciles. Es decir, trabajar en conflictos armados es muy caro, es muy difícil, es peligroso. Necesitas formarte, necesitas destinar los mejores recursos. Es un dolor de cabeza constante. Cuando hacemos tantas cosas, acciones humanitarias, cada vez más multimandato, pues evidentemente acabas por dejar de hacer lo que te da más problemas. Y esto es un problema porque en muchos lugares donde la presencia humanitaria debería ser más constante, a veces no sucede. No sucede. Todo es muy lógico, pero es decir, todo lo que estoy diciendo no es una crítica a la localización en absoluto. O sea, creo que la principal crítica a la localización es que no se está haciendo los deberes. O sea, la argumentación de la localización es impoluta. Por supuesto que tiene que ser los grupos locales los que puedan. La crítica nuestra sería ¿por qué no nos preparamos para las excepciones? Y seguimos utilizando la localización como panacea, como excusa para no hacer los deberes. Bien, gracias. Bueno, me ha gustado mucho tu reflexión, Alejandro. La verdad es que hace pensar y yo creo que has hecho como una crítica a fondo del sistema humanitario y yo creo que sí que ha habido, y a lo mejor esto es una reflexión interesante, 30 años después de Ruanda, que fue una guerra también. Digamos, el sistema humanitario en general está de alguna manera eludiendo, ¿no?, estos contextos. El caso de Yemen que comentaste fue muy sintomático, ¿no? La mayoría están en la capital, pero incluso, digamos, conozco un poquito el caso de los donantes. Prácticamente no hay donantes con presencia en Yemen. Trabajan desde Amán o desde Beirut. Y tampoco hay muchas organizaciones multilaterales. Entonces, claro, estamos en una situación un poco rara.
pero bueno, quizás ya estamos saliendo un poco del tema de localización, pero quería plantear, y a lo mejor Gloria también puede ayudar con esto, que decías un poco que no hay organizaciones locales que pueden, digamos, hacer a ciertas zonas. Y estaba pensando, digamos, en varios contextos que he visto, sobre todo en América Central, donde países como Honduras, El Salvador, hasta hace poco, Guatemala, con todo el tema de las maras, una de las pocas organizaciones que tenía acceso regular y permanente a zonas complicadas era la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Entonces yo creo que sí que hay algunas excepciones. También es cierto que las sociedades nacionales no son iguales en todos los países. Algunos países, digamos, no tienen la mejor reputación. Pero recuerdo que en Honduras estaban haciendo un trabajo, o sea, no iban las ambulancias públicas, sino solo las de Cruz Roja. Tenían capacidad también porque habían logrado, como dices, un diálogo, digamos, entre comillas, con los actores armados que les permitía, y eran reconocidos, ¿no?, como actores independientes, ¿no?, humanitarios en ese sentido estricto, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí. O Gloria, que si quieres, yo creo que la Cruz Roja colombiana también es un actor interesante. A mí me gustaría hablar de donde empecé, en el año 2000. Porque cuando pensamos en organizaciones locales estamos pensando en organizaciones chiquitas, pobres, inexpertas. Y yo empecé mi trabajo en el mundo humanitario en el Programa Aéreo de Salud de la Gobernación de Antioquia, de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, casualmente en atención médica. Yo estudié psicología, en esa época era psicóloga, después ya se me olvidó. Pero digamos que era atención médica, en odontología y en saneamiento ambiental para las poblaciones donde no había acceso por vía terrestre. Entonces se llama Programa Aéreo de Salud porque cuenta con un helicóptero, eso no es un recurso barato, o sea, helicóptero, avión y ambulancia. Entonces en esa época iban hasta 4 o 5 brigadas distintas movilizadas en estos aparatos, en el helicóptero, iban a distintas zonas completamente aisladas a hacer la atención médica con recursos del Estado, que eran luego facturados dentro del sistema normal de la seguridad social, porque eran la atención a ciudadanas y ciudadanas colombianas de comunidades afrodescendientes e indígenas en su mayoría, porque están en las zonas superselváticas del departamento. Era la primera vez que yo escuché hablar sobre derecho internacional humanitario fue ahí. La Dirección Seccional de Salud de Antioquia contrató a 2 psicólogos, un psicólogo y una psicóloga, yo era una de ellas, porque había empezado a haber mucha incidencia por parte, pues, de las vivencias dentro del conflicto que estaban complicando la salud mental, y eso estaba complicando el trabajo que estaban haciendo los profesionales en medicina. Entonces necesitaban personas que fueran como a ayudar un poco con los temas de salud mental. Había los recursos. Bueno, estaba diciéndolo el derecho internacional humanitario, es porque aprendí cuál era el discurso que yo tenía que presentarle a un comandante de la guerrilla que estaba ocupando un puesto de salud, o a un comandante del ejército, que es su enemigo natural, que estuviera ocupando un puesto de salud. Entonces, el programa después con los cambios de gobierno perdió muchos recursos, pero digamos que nunca, en ese momento no contaba con recursos de cooperación internacional, era 100% local, no era no gubernamental, era 100% gubernamental, pero tenía unas claridades impresionantes con el tema de la neutralidad, y lo digo pues por los profesionales médicos, porque también bajo la bandera o bajo ¿cómo se dice? Bueno, el símbolo de la misión médica, lograban posicionarse frente a los 2 grupos que en ese momento estaban en confrontaciones, que era la guerrilla y los paramilitares. Claro, la guerrilla y el ejército, porque todavía los paramilitares no estaban en estas zonas tan aisladas.
Dijo Alejandro algo sobre la neutralidad. Bueno, claro que eso fue antes de que se posicionaran los conceptos de terrorismo, que fue después del 11 de septiembre, para esta parte del mundo al menos. Entonces, no existía esa categoría de terrorista, pero sí que muchas veces, por ejemplo, las comunidades con las que trabajábamos eran comunidades que eran señaladas como quienes apoyaban a la guerrilla, y por lo tanto eran objetos de confinamiento por parte del ejército y en sus inicios los grupos paramilitares que apoyaban desde la ilegalidad de esas acciones antiguerrilla. Entonces, a mí me gustaría ojalá pudiéramos tener la oportunidad de hacer un análisis sobre cómo la localización también incluye ese tipo de organización. Entonces, es misión médica, es estatal, es neutral y trabaja en las zonas super aisladas. Claro, esto es un ejemplo muy pequeño en todo el sistema pues, humanitario mundial, por supuesto, y guardadas las proporciones con el trabajo que hace Médicos Sin Fronteras, que pues también lo conozco, al menos aquí en la región, y entiendo cuando decís que está trabajando en las zonas donde están los rebeldes, eso para mí es completamente claro. Entonces, en clave de localización hay una suerte de sensación de que las organizaciones locales son pequeñas, son inexpertas, no son neutrales y que están involucradas en todos los aspectos del mundo, pues como del trabajo social. Claro, si vamos a hablar de nexo, tenemos que hablar de organizaciones locales, porque las organizaciones locales están involucradas en el desarrollo. En el caso de los países donde hay conflicto, entonces las organizaciones locales están involucradas en los temas de la paz, y eso los pone en un lugar que va más allá de simples objetos de la capacitación o objetos del fortalecimiento, porque si nosotras las organizaciones, digo nosotras porque entonces me vuelvo y me pongo en los dos lugares, si nosotras las organizaciones locales, internacionales, si nosotras las organizaciones internacionales que llegamos a las comunidades, que llegamos a trabajar con las organizaciones locales, les podemos dar un lugar donde les podamos escuchar a las organizaciones locales, seguramente también podríamos recoger muchísima información que nos ayudaría a mejorar nuestras acciones, no solo para ese territorio, sino para otros. Pero hay una suerte de mirada condescendiente todavía. Yo creo que es lo que nos falta en clave de localización. Y hoy que estamos pues en este evento en conmemoración por Ruanda y todo lo que ha pasado en estos últimos años, es empezar a mirar a las organizaciones locales como socias, independientemente del tamaño que tengan, y que eso también les pueda permitir claramente más acceso a los recursos y no solo acceder a recursos en clave de que puedan brindar la asistencia a las personas a las que pretendemos ayudar, sino que también puedan tener recursos para sus propias operaciones, para que puedan conservar a su personal, para que puedan tener una sostenibilidad como organizaciones, no solo la sostenibilidad de los proyectos y de los efectos positivos más allá de la intervención, sino la sostenibilidad también de la parte estructural y organizativa de las organizaciones. Disculpa, Cristian, creo que me fui por otro lado con tu pregunta, pero quería mucho, quería mucho recordar eso del programa de salud. ¿Divagué? No, no pasa nada, Gloria. No, y de hecho a mí me gustaría también, como estamos ya entrando en la última media hora de sesión, y sí que me gustaría lanzar como una pregunta o mirar más en positivo quizá de cuáles han sido los aprendizajes y los avances en la calidad y en la rendición de cuentas, ¿no?, de la acción humanitaria, que también está muy unido a la localización, ¿no? Y creo que tú, Gloria, seguro que tienes también mucho que comentar. Y luego seguimos con el resto, si queréis. ¿Empiezas tú, Gloria? ¿Quieres Genial. que empiezo? Me tienes que hacer señas que termine porque si no aquí Perdona. me quedo. Entonces, la rendición de cuenta como responsabilidad, no como auditoría, porque entonces también muchas veces, porque la accountability, sí, como localization, son esos falsos amigos que traemos al español. Entonces, la rendición de cuentas sigue siendo muy percibida como una cuestión que tiene que ver con la presentación de los libros contables, con contar en qué se invirtieron los recursos.
Pues yo sí creo, como en clave de la norma humanitaria esencial y de todos los últimos desarrollos, que la rendición de cuentas es el uso responsable del poder. Entonces, yo creo que las organizaciones locales tienen que, por un lado, tienen que aprender que son responsables frente a las personas que pretenden ayudar. Que el hecho de hacerlo con buena voluntad, el hecho de hacerlo incluso con personal voluntario, no les resta responsabilidad. Pero el otro aprendizaje muy importante es que las organizaciones locales puedan, ¿cómo decirlo?, demostrar la calidad del trabajo que están haciendo. O sea, rendir cuentas sobre lo que hacen, porque rendir cuentas es costoso también. Es decir, uno hacer una infografía, uno necesita un personal que sepa manejar información y uno necesita alguien que se pueda sentar en una computadora a buscar los muñequitos del Power BI o de lo que sea para hacer una presentación. Entonces también hay como una suerte de desventaja que tiene que ver también con los recursos, porque no hay recursos para comunicar lo que las organizaciones están haciendo. Los pocos recursos que una organización local en general, lo dice la misma persona que acaba de decir que no todas las organizaciones locales son pobres, pero lo que se necesita para sistematizar se invierte en rendir cuentas de las auditorías. Porque si una organización local está, por ejemplo, ejecutando un proyecto con una organización internacional para un donante, tiene los requisitos, y aquí va Cristian, entonces uno le tiene que presentar los requisitos a la ONG internacional que tiene las propias y después también tiene que presentar los de AESI. Porque la organización internacional, pese a que las que tiene que presentar son las de la AESI, también tiene unas propias y todo eso se le transmite a la organización local. Entonces, tener diálogos sobre eso para que la rendición de cuentas en términos de lo que tiene que ver con el uso de los recursos se pueda también unificar un poco más, los mecanismos sean más unificados, que nos permita también tener más posibilidad de rendir cuentas y de contar lo que estamos haciendo en esa relación de poder que hay tanto con las personas a las que pretendemos ayudar como con las organizaciones internacionales con las que trabajamos. Eso quisiera, sí, sobre rendición de cuentas, ese sería mi aporte. Gracias, Ana. Me corto. Alejandro, ¿quieres complementar y luego Cristian? No sé si provocar o... A ver, y quiero insistir en que estamos, Médicos Sin Fronteras, aunque no somos una organización que hagamos bandera de localización, yo creo que en todos los sitios en los que trabajamos con partners locales, de una forma u otra. Pero no es porque digamos que es más bonito así, es la única forma de garantizar que tu trabajo va a salir bien. Antes ponías el ejemplo de las maras. Bueno, ¿quién tiene acceso a quién? ¿Cómo? Evidentemente. Y al final tienes que trabajar. Si no eres burro y no vas a conseguir lo que tienes que hacer y además te vas a exponer a riesgos de seguridad. O sea, hay que hacerlo. Pero dicho esto, no siempre es fácil aprender lecciones. Y se me ha ocurrido antes, escuchándoos, voy a poner un ejemplo de dilema, ¿no? Con respetar el trabajo local, escucharlo y hacer las cosas como se tienen que hacer. Y es un ejemplo que le pasó a Médicos Sin Fronteras en Ruanda, o mejor dicho, en el post-Ruanda. No fue en el 94, sino en el 96. Fue en la República Democrática del Congo, con esto que algunas llaman el segundo genocidio, digamos la reacción que hubo después. Pues podemos suponer la envergadura de la crisis de la que estamos hablando, la situación que había en ese momento. Habían unos indicadores de malnutrición y de morbilidad disparados. Entonces hubo un equipo de emergencia de Médicos Sin Fronteras que fue a trabajar a una zona en concreto del este de la República Democrática del Congo. Cuando llegó, pues la fórmula que se iba a utilizar era: yo llego, despliego aquí toda mi maquinaria y hago lo que tengo que hacer y que sé hacer. Pero resulta que en ese lugar había unas organizaciones locales que habían conseguido algo muy difícil, que era hacer una especie de sistema tanto educativo como de salud sostenible. Es decir, tenían un sistema de rendición de costes a través del cual el usuario de los servicios pues, pagaba un poquito, algo y con eso se podía financiar lo demás y digamos que hacía algo sostenible en un lugar que sin esa manera de hacerlo probablemente no podrían tener servicio. La persona que coordinaba las actividades de MSF en ese momento de urgencia
vio que hacer las cosas al modo MSF hubiera significado inmediatamente destruir ese sistema local, con esas organizaciones locales, que era muy preciado. Entonces, lo que iba a hacer en un momento, pues lo hizo más pausado, en unos 3 meses, y al final no se cargó ese sistema, lo hizo compatible la intervención con lo demás. Vamos a decir que salió bien desde ese punto de vista teórico. Y aquí es donde viene la pregunta o el comentario. Pasados los años, esta persona me explicó esta historia y le decía, bien, eso es un ejemplo de sostenibilidad. Y esta persona decía, sí, pero siempre me he preguntado cuántas vidas costó esa sostenibilidad. Es decir, por no hacer las cosas de forma inmediata como podíamos y hacerlas en 3 meses, pues hubo un montón de gente que se murió que podía no haberse muerto. Claro, uno no sabe si los que no se murieron después porque ese sistema estaba en marcha y no te lo cargaste son más, son menos. Aquí no hay una respuesta de decir que es mejor. En Médicos Sin Fronteras, como tenemos que coger un criterio, siempre priorizamos el sufrimiento de hoy y no el potencial del mañana. Diciendo esto es lo que hay hoy, nos encargamos de esto y esto es lo que hay. Claro, esto es un argumento difícil porque va en contra de sostenibilidad. Es que no nos preocupe la sostenibilidad, por supuesto, pero es verdad que a veces la subordinamos. ¿Esto está bien o no está bien? Pues depende del punto de vista, depende del criterio, pero no es nada fácil saber sin situaciones extremas. Estoy hablando de algunas situaciones, o sea, en general, evidentemente tienes que escuchar a los grupos locales, porque es que además si no lo vas a hacer bien. O sea, no estoy para nada poniendo en cuestión lo que está diciendo Gloria, y coincido. Pero lo que quiero decir es que las panaceas de que hazlo de esta forma y así por lo general funciona, está por ver eso. De hecho, a esta pregunta que he hecho antes no tenemos una respuesta. ¿Lo hicimos bien? Eso es lo que se hizo en ese momento. Pero en general no subordinamos ese potencial daño futuro a ese efecto inmediato en lo que hay. ¿Eso está bien o está mal? Son modelos y tienes que escoger, pero no hay... O sea, no tenemos una lección aprendida de esto. Lo que sí nos parece intolerable es que se muriera gente que podía no haberse muerto. Claro. Cristian. Bueno, otra vez te tengo que agradecer, Alejandro, porque yo creo que me hiciste... O sea, yo tenía como apuntado una idea que era... imaginaros un mundo donde, digamos, la acción humanitaria consiste en los donantes y grandes organizaciones como MSF. Ponemos todo el dinero en unas bolsas y ese dinero va a organizaciones locales exclusivamente. Podríamos decir ahora, digamos, que eso sería mucho mejor que el sistema actual. En algunos aspectos seguramente sí, pero yo creo que tampoco hay que sacralizar el tema de localización como la panacea. Yo creo que es una palabra correcta. Al mismo tiempo que nosotros desde la cooperación española sí que queremos, digamos, avanzar paulatinamente de una manera, digamos, gradual y paso a paso también en la localización de la acción humanitaria, porque consideramos que sí es un valor añadido. Pero creo que también hay que mirar cada contexto, hay que conocerlos bien para ver cómo trabajar. Por ejemplo, yo llevo a América Latina, yo confío mucho en el criterio de nuestras oficinas en el terreno, porque yo desde Madrid me parecería una locura que yo diga, bueno, mira, dame una lista y yo elijo el que más me parezca interesante. No, yo prefiero que en la oficina en Bogotá, que tiene relaciones alrededor del país y han identificado algunos casos muy interesantes. Uno de los últimos es una ONG de excombatientes de la FARC,
que se dedican al antideterminado, que es un problema bastante grave en Colombia. Y me parecía también pero nunca vamos a llegar ni al 10-20% de todas las organizaciones locales. Entonces, yo lo veo como algo como algo que debemos hacer, pero que nunca con la creencia de que vamos a llegar a localizar todo. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo creo que podemos dar paso a las preguntas. Creo que hemos introducido muchos elementos de debate, pero estoy segura de que habrá alguna pregunta también o comentario que también sea muy pertinente. Gracias. Sí, tenía una pregunta para Cristian. ¿Cómo queda la cuestión de la localización o qué cosas puedes avanzar sobre, en concreto, cómo va a quedar localización en los borradores de plan director y de ley de subvenciones? Que a lo mejor era una pregunta más para un funcionario que para un experto, pero... No vamos a hacer más de... Bueno, sí, la segunda pregunta yo pediría a mi compañera que está ahí detrás sobre el plan director. Yo no he visto los últimos borradores, entonces no puedo decir cómo ha quedado. Yo sé que nosotros sí que lo metimos en borradores del año pasado, luego se quedó aparcado con las elecciones. Me acaba de decir alguien que conoce el proceso de la coordinadora que parece que se quiere reducir el texto sustancialmente. Espero que esto no sea uno de los elementos que se quite. No sé si Beatriz quieres sobre el tema de la ley, porque ella sí que lo trabaja más cercamente. Sí, no porque sea funcionaria, porque Cristian también trabaja desde ese punto de vista. No por funcionario, pero porque tú los traes en el grupo. No, lo digo por el compañero que hizo la... Sí, por supuesto. A ver, sobre el plan director, lo que te acabo de comentar, Cristian, la localización sí que estaba contemplada y de una forma... Es un compromiso asumido, como hablábamos esta mañana, en la estrategia de acción humanitaria actualmente en vigor, al que, pues desde los instrumentos que ahora mismo manejamos en la ECID, como por ejemplo la casi inminente convocatoria de subvenciones de acciones humanitarias, sigue contemplando el refuerzo de la localización y no solamente cuantitativamente, porque es cierto que si bien los fondos son absolutamente necesarios, no es solamente lo único, ¿no?, que hace falta. Y hablamos en esta ocasión de un plan de fortalecimiento de localización que las entidades que trabajan con organizaciones socias pueden presentar, pueden incluir dentro del presupuesto y demás, ¿no? Algo más amplio que compartir recursos, que también nos parece importante, ¿no? Y seguimos manteniendo un 25% este año, lo hemos rebajado, pero de los costes indirectos, que el año pasado pedíamos que fuese un 50% de reparto de los costes indirectos. Las ONGs de aquí, las que solicitan las subvenciones, habéis o han puesto todas las reticencias del mundo a compartir esos costes indirectos. Y bueno, hemos rebajado porque entendemos, ¿no?, que hay una lógica que hay que ir poco a poco y consensuadamente y demás. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, con los instrumentos actuales elaboramos la parte correspondiente a la acción humanitaria en ese plan director, la parte que corresponde a la oficina. El plan director no lo hace la ECID, la responsabilidad es de la DG Poldes y participáis muchísimos actores, no solamente la Administración General del Estado. En el último borrador del que disponemos sí que se contemplaba en la línea de la estrategia y demás ese fortalecimiento de la localización, había incluso algunas cosas nuevas que eran muy interesantes, pero no sabemos, hay una nueva dirección de DG Poldes con la que todavía no nos hemos reunido sobre el plan director y esperemos que
ahora no tarde mucho, ¿no? Y que en breve podamos tener una nueva versión y que se pueda lanzar, ¿no? Eso en cuanto al plan director. En cuanto a la ley de subvenciones, lo cierto es que no va a cambiar nada. Eso sí que, vamos, a menos que de repente se plantee una reforma de la Ley General de Subvenciones, que ojalá, porque es cierto que vamos, en 2003 no se concibió la cooperación como un ámbito, ¿no? Dentro de la Ley General de Subvenciones, y es un error que se arrastra desde entonces y que es una rémora realmente, ¿no? Porque quien hizo la Ley General de Subvenciones pues contaba con organizaciones que trabajan aquí, ¿no? Y ya no solamente personas físicas, que está muy pensada para personas físicas, pero en cuanto a personas jurídicas, eran personas jurídicas españolas que trabajan en España. Entonces, toda la lógica internacional pues es muy compleja de asumir, ¿no? Y de ahí pues todas las dificultades en cuanto a ese mantra de las organizaciones de es que no es flexible la legislación. Os aseguro que desde la ECID, en concreto, con la normativa específica de subvenciones, tratamos de ser lo más flexibles posibles porque ese paraguas general de la Ley General de Subvenciones no lo es, ¿no? Y ahí tenemos un Real Decreto que tiene un artículo 39 que permite fórmulas de justificación que yo no se me ocurre otra más flexible que hasta la declaración de testigos. O sea, tú si de repente justificas que tras un bombardeo te destruyen tu sede y no puedes justificar con determinados documentos un gasto con una declaración de testigo refrendada y demás, vale como método de justificación. O sea, es un ejemplo para decir el esfuerzo que hacemos desde la cooperación, ¿no? Desde la ECID, para entender esa dificultad. El tema de la localización es algo que en el nuevo Real Decreto, sabéis que ahora en el momento que estamos es de reforma, a ver si conseguimos lanzarla de una vez, no, lanzarla no, sino conseguirla, ¿no? Alcanzarla de verdad, ¿no? Después de tantas elecciones y tantos procesos, pues vamos a tener en breve, esperemos, una reforma que implica varios reales decretos nuevos, entre ellos el nuevo Real Decreto de Subvenciones. Ahí sí que he participado directamente y el tema de las organizaciones locales es un tema que desde el ámbito humanitario yo creo que va a afectar a desarrollo muchísimo también, ¿no? Aunque en la ECID siempre esto de la localización se entiende que es humanitario, ¿no? Esto la OH, que es quien trabaja en localización, hombre, pues creo que no, ¿no? Que es desde todos los ámbitos, pero es verdad que hemos impulsado muchísimo gracias a pues el trabajo de todos estos años y a pues mucho trabajo con ONGs locales, especialmente pues en América Latina, ¿no? Que es donde más hemos trabajado en localización, hemos aprendido mucho de la forma de hacer de esas organizaciones. En el caso de África o de Asia o de Norte de África, pues en Oriente Medio es un trabajo mucho más reciente, tenemos ahí cosas muy interesantes con Palestina, por ejemplo, ¿no? Con quienes estamos pudiendo hacer una respuesta a través de ONGs ahora mismo en la situación que estamos con ONGs locales, ¿no? Y que trabajan a su vez con otras ONGs israelíes locales que hacen un trabajo súper interesante y que ahí estamos apoyando, ¿no? Desde la ECID contra todo pronóstico y contra muchas cuestiones, ¿no? Hemos trabajado en ese borrador de Real Decreto que se lanzará a información pública y demás. Ha habido una parte de compartir, ¿no? con las entidades especializadas y se lanzará por parte de la ECID, en el que sí se trabaja y se contempla distintas formas de trabajar con ONGs locales, ¿no? Incluso hay instrumentos que ahora mismo, y ya me aventuro mucho, pero sí que está pensado el instrumento para esto. Hay instrumentos que ahora mismo se trabaja solamente con entidades españolas que puedan acceder las ONGs locales directamente sin tener a las entidades españolas como intermediarias, por ejemplo. Todavía no sabemos cuándo, ¿no? Lo vamos a poder poner en marcha, más allá de que se contemple en este nuevo Real Decreto, que en este año tiene que salir. A partir de ahí, pues todas las normas que van por debajo de ese Real Decreto, las normas de justificación, de gestión y demás, se reformarán, ¿no? Y vamos a intentar hacerlo con el mayor consenso posible, pero también sin perder de vista pues, que los fondos públicos de las personas contribuyentes españolas tienen unas normas de origen y luego tenemos unos órganos de control también, la Administración española,
a los que tenemos que responder, ¿no? O sea, que esto va un poco así. Pero vamos, ojalá la Ley General de Subvenciones contemplase la localización. De momento me parece que es una asignatura más a largo plazo. Gracias, Beatriz. Ana, quisiera decir algo. Sí, Gloria. Con lo que acaba de decir la compañera y con algo que también dijeron más atrás sobre la panacea. La localización no necesariamente significa que salga la cooperación internacional, ni siquiera significa que los recursos sean destinados exclusivamente a las organizaciones locales. También es que las organizaciones puedan ser tenidas en cuenta y que puedan intercambiar, que puedan participar en la toma de decisiones. Porque si lo llevamos al extremo de que es como un grito de independencia que tiene que salir la cooperación internacional, pues claramente no, eso va a ser imposible. Pero incluso en el cuidado de los recursos, sobre todo cuando estamos hablando de recursos públicos, no se trata necesariamente de que sean destinados exclusivamente a las organizaciones locales. Incluso cuando una organización local está trabajando con una organización, en este caso, por ejemplo, con una organización española, que esa organización española también pueda rendir cuentas de cómo involucró a esas organizaciones locales más allá de la simple ejecución de actividades concretas. Yo pondría incluso un indicador de si las organizaciones locales que trabajan con las organizaciones internacionales conocen los objetivos y los indicadores de los proyectos. Porque eso es localización también, que las organizaciones estén involucradas en las acciones y no solamente en la ejecución de las actividades, para dejarlo pues como en mi opinión frente a eso. Gracias. Gracias, Gloria. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo de nuevo. Tenía una pregunta precisamente que me olvidaba ahora que has hecho la intervención, cuando antes hablabas de pues, la dificultad de reporting, ¿no? Que odio esa palabra, pero bueno, que tienen las organizaciones de cumplimentar y demás requisitos y documentos cuando trabajan las organizaciones locales como socio implementador de una organización internacional, ¿no? Y además hay que cumplir los requisitos de un donante, ¿no? Hay, como sabéis, uno de los compromisos del Grand Bargain es precisamente la armonización de informes, la reducción de cargas y demás, y se ha avanzado, ¿no? En este aspecto. En el grupo de trabajo de este compromiso, en el Grand Bargain, se ha creado un formulario único de justificación, el famoso 8+3. En este sentido, en la ECID hemos elaborado un formulario propio consensuado, participado por la cooperación descentralizada y por las ONGs humanitarias que pertenecen al grupo de trabajo de acción humanitaria de la Coordinadora de ONGs de España. ¿Cómo veis? O sea, mi gran pregunta es, el documento lo tenemos, ¿no? El instrumento lo tenemos. La gran pregunta de esto es, ¿realmente va a ser usado? ¿O realmente con otros donantes las organizaciones locales están utilizando esto? Y más allá, ¿los organismos internacionales van a prescindir de su propio sistema de rendición de cuentas que los donantes jamás nos cuentan para utilizar este formulario unificado? O sea, va sobre todo dirigida a ti, porque, vamos, entiendo que bueno, quizá Médicos Sin Fronteras también puede hablar un poco de este modelo único, no lo sé. ¿Cómo lo veis? Ni idea. Gloria. Es que claro, que Médicos Sin Fronteras también tiene una misión muy específica y transcribir la respuesta en salud, sobre todo la atención médica, a otros sectores, tampoco es posible, pues hay distintas formas de trabajo. Yo creo que sí, pero se necesita tiempo. Se necesita tiempo para que este tipo de formatos y de intenciones de unificación se lleven a cabo. Y lo digo porque pasó, por ejemplo, o está pasando todavía en general, con los sistemas de coordinación, con los formularios de identificación de necesidades humanitarias, que en su momento cuando se propusieron se veían como una cosa imposible, y ahora, y estoy hablando específicamente del caso Colombia, incluso algo podría también transcribirse a Venezuela, que ahora muchos esquemas de la coordinación se dan por hecho, se dan por sentado, pero eso costó montar un sistema de clústeres, fue un trabajo arduo, por ejemplo, aquí en Colombia. Entonces, yo creo que esto sí puede pasar,
pero se necesita, por un lado, esa incidencia por parte de ustedes, los donantes, como en la insistencia en que se utilicen, se necesita que sean documentos vivos, que se puedan ir transformando a la medida en que van surgiendo nuevas cuestiones a nivel humanitario e incluso tecnológicas. Claro, que cada vez tenemos más estos formatos que podemos utilizar en los celulares, los teléfonos móviles, etc. Se pueden armonizar, van a ayudar a reducir la carga, pero está en proceso. Yo en eso sí quiero ser optimista, yo creo que sí. Y también creo que de parte de las organizaciones internacionales se puede llegar a eso. Vale la pena. Y pásenme lo que yo le ayudo lo empezamos a incluir en nuestras formaciones. Hay varias cosas ya, pero estas actualizaciones son súper importantes. Sí, sí señora, sí se puede. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Vale, pues entonces igual podemos... Sí, Alicia, ¿quieres? No, es para después. Vale. No, pues entonces igual podemos finalizar esta sesión de localización dentro de la jornada de 30 años del genocidio de Ruanda. No sé si queréis dar una última palabra a modo de conclusión para la sesión y así cerramos. Gloria, ¿te animas? Vamos por Gloria. He hablado mucho. No, pues agradecer y agradecer también al uso de las nuevas tecnologías que nos permiten participar desde aquí, desde esta otra parte del mundo, desde las colonias, como me gusta decir a mí, aunque me regañen. Yo creo que la localización tiene que ser consensuada también, no puede ser tampoco impuesta ni de aquí para allá ni de allá para acá, y que podemos continuar en la línea que vamos para hacer un trabajo conjunto. Y creo que Ruanda y todo lo que nos ha enseñado, pues todas las crisis que hemos enfrentado en los últimos años, nos han dado herramientas para saber por qué surge este tipo de necesidades, de tener en cuenta, en este caso, a las organizaciones locales. Así que solo eso, agradecerle a Cristian, Alejandro y a Ana, por supuesto, y a la Casa Encendida, la oportunidad que nos dan a nosotras desde el IECA y, por supuesto, desde aquí, desde Colombia, de participar en este tipo de foros, porque eso también es localización. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo muy brevemente, que también gracias a IECA por organizar. Cuando me contactó Alicia para invitarnos a esta mesa, bueno, esto cómo lo abordo, y fui a ver la evaluación que mencionó Philippe, creo que en la mesa anterior, del genocidio y la respuesta. Y no había realmente nada sobre localización. O sea, es un concepto que ha aparecido en los últimos 10, 15, 20 años. No es que sea una realidad nueva, eso sí es verdad, porque las organizaciones locales han existido siempre. Pero me llamó la atención esto de que, digamos, un tema que ahora es... O sea, acabo de venir la semana pasada de una reunión en París de la OCDE sobre nexo y localización parecía cada 2 por 3. Y cada evento que hay sobre acción humanitaria es un tema. Ahora, hay el riesgo también de hablar mucho y no avanzar demasiado. Entonces, mi filosofía, y un poco en línea con lo que comentaba Beatriz, es, bueno, con cosas concretas, acciones concretas que están en nuestras manos, pues ir avanzando sin, digamos, expectativas súper exageradas, pero sí como hormigas avanzando en esto. Y me parece también que en esa conversación
debemos tener la voz de personas también del sur y locales y que no sea solo un debate entre nosotros. Perfecto. Por mi parte, disculpas por mi tos. Creo que hay pocas cosas peor que te den un ataque de tos cuando estás en medio de un acto, quizá que tengas un micro, ¿no? Encima, enganchado. Pero a margen de esto, muchas gracias por haber invitado a Médicos Sin Fronteras. Insistir en que no tenemos una crítica a la localización, o sea, ojalá una parte menor de las narrativas de la localización se pudieran realmente materializar, ¿no? Hablamos básicamente de financiación, cuando uno mira los números es descorazonador, ¿no? Cómo funciona. El trabajo humanitario sin la participación local es absurdo, o sea, no se puede hacer, y menos en una zona de contexto armado, con mucha violencia, no es posible. Pero también quería comentar que a veces con estas discusiones, o a veces nosotros, cuando hablamos de respuestas a crisis, nos olvidamos o obviamos que la mayor parte del esfuerzo de respuesta a crisis es siempre local. O sea, ni siquiera estoy pensando en lo que hacen los gobiernos locales, que también es mucho. Estoy pensando sobre todo en las estrategias de afrontamiento familiares o personales que la gente adopta, de las redes de solidaridad comunitaria, familiares, ese tipo de mecanismos que se activan cuando hay una crisis, que son el responsable de la mayor parte de la paliación del sufrimiento. Y a veces sí que me he preguntado hasta qué punto lo que hacemos desde fuera puede bloquear o no facilitar esos mecanismos internos. Esto queda un poco al margen de la financiación y demás. Un poco tengo ejemplos y demás, es simplemente sospechas, ¿no? Que quizá como un efecto no intencionado se haya podido bloquear esos mecanismos que al final son los que explican la mayor parte de esa respuesta a la crisis, la parte efectiva. Y ya está, y gracias por escucharme. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres ponentes, Alejandro, Cristian y Gloria. Gracias a todos y a todas los que habéis venido. Y otra vez gracias a LIECA, a la ECIT y a la Casa Encendida. Buenas tardes. Voy a aprovechar y me voy a colar por aquí antes de que os levantéis ni nada, simplemente para dar dos palabras de agradecimiento y de despedida. Primero, agradecer a la Oficina de Acción Humanitaria de la ECID por facilitar, ¿no?, el que podamos hacer este tipo de eventos que consideramos tan necesarios, y también por los diálogos que tenemos previos, ¿no?, que nutren todas estas actividades para que finalmente sea un acto de calidad y se hable de cuestiones que realmente interesan dentro del sector. Agradecer a la Casa Encendida por acogernos en su espacio siempre tan agradable, al resto de compañeros de equipo de LIECA por ayudar en todas las actividades, bueno, y a todos y a todas por estar aquí. Esperamos que os haya resultado interesante. Queríamos traer un tema que nos permitiese debatir de una manera crítica a la vez que propositiva muchas cuestiones que se tratan dentro del sector y que ya llevamos hablando un tiempo, y tratar de extraer ciertas buenas prácticas también, o dónde están los principales puntos de debate para que podamos seguir avanzando. Gracias por acompañarnos durante toda la mañana y esta parte de la tarde. Por si no lo sabéis, comentaros que estas sesiones han sido grabadas y las subiremos a nuestro canal de YouTube del Instituto. Y también haremos una relatoría con los principales puntos que se han ido tratando en la sesión. Esperamos que las ideas que hemos ido compartiendo a lo largo de todo el día también despierten un poquito, ¿no? O nos hagan sentir a veces un poco incómodos, ¿no?, por tratar de repensar cuestiones que a lo mejor teníamos interiorizadas y que pensamos, pues mira, a lo mejor lo tengo que ver desde diferentes prismas, ¿no?, que es al final lo que queremos también como levantar ese pensamiento crítico dentro de la sociedad. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos.